Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ya es domingo, bienvenidos a esta emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Este programa especial que hacemos desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara para los televidentes, las audiencias de Jalisco, pero también para las más de 30 emisoras que transmiten este programa en 10 países de América Latina. Muchísimas gracias a todos ustedes por presentarles esta información a todas sus audiencias. Ya saben, los medios de contacto, Canal 44 TV en Facebook y Twitter, y por supuesto en el WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Sin más preámbulo, vámonos hasta Ginebra, Suiza, hasta el epicentro de la Organización Mundial de la Salud, donde nuestro compañero Antonio Broto, quien es corresponsal de la agencia EFE, nos va a dar cuenta de lo que ha sucedido esta semana. Los casos de COVID-19 en el mundo, confirmados por la Organización Mundial de la Salud, llegaron hoy a los 7,25 millones, mientras que los fallecimientos superan los 412.000. El dato positivo lo da el número de infecciones diarias, que tras alcanzar cifras récord de casi 140.000 nuevos casos por jornada a principios de esta semana, ahora ha descendido a poco más de 100.000 en las últimas 24 horas. La curva de contagios de las naciones que más casos diarios reportan actualmente, incluyendo Estados Unidos, Brasil, Rusia o India, no acaba de mostrar un claro descenso, pero sí al menos cierta estabilización, indicando que en esos territorios podría haberse llegado al pico de infecciones. Incluso en Irán, uno de los países que más claramente ha mostrado una segunda ola de contagios, parece que esta también va en descenso en los últimos días, aunque todo dato optimista debe recibirse con cautela. Sigue preocupando la situación en Sudamérica, donde a la situación en Brasil se unen las altas tasas de contagio en países como Perú o Chile, y la preocupación de que con el descenso de temperaturas en el invierno austral, la epidemia empeore y se complique por la ola estacional de gripe. En ese sentido, la OMS advirtió que aún no se sabe si el coronavirus causante de la COVID-19 funciona o no de forma diferente con los cambios de temperatura que traen las estaciones, por lo que no debe tomarse como una gripe más, un mensaje que ha venido repitiendo desde el comienzo de la pandemia. La OMS ha alertado que el coronavirus tiende a circular mejor en los espacios cerrados, en los que recomienda que todos lleven mascarillas, preferentemente de tela, si no pueden mantener la distancia recomendada de 2 metros con los demás. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí está el reporte desde Ginebra, Suiza, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud prende focos rojos en América Latina, una vez que Brasil ha vuelto a publicar las cifras que había detenido su presidente Jair Bolsonaro. Bueno, aquí en el estudio saludamos a Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos va a hablar de las enfermedades emergentes y reemergentes como un problema de salud pública por su dispersión, pero también porque resurgen cotidianamente. Tal es el caso de la pandemia del COVID-19. Las enfermedades emergentes son aquellas que surgen de forma inesperada y que además alcanzan proporciones frecuentemente de tal magnitud como para ser consideradas epidémicas o para ser consideradas endémicas y eventualmente pandémicas. Otras enfermedades consideradas como reemergentes son aquellas que, habiendo tenido previamente circulación o incluso niveles endémicos o epidémicos, habían quedado, digamos, en latencia durante periodos largos de tiempo y posteriormente por diversos motivos pueden resurgir. Por ejemplo, hay enfermedades que se consideraba podrían llegar a niveles tan bajos en su momento por el buen control que habían venido teniendo a lo largo de los años. Sin embargo, un evento en específico
genera de nuevo la explosión epidémica de tal enfermedad. Voy a citar un ejemplo muy puntual. La tuberculosis, en la década de los 60s, 70s, empezó a tener mucho control, sobre todo por una medida llamada el tratamiento directamente observado y supervisado. Esta enfermedad, que tiene zonas geográficas de predilección y de mayor intensidad como África y eventualmente algunos países de América Latina, la India, bueno, había tenido un buen nivel de control durante la década de los 60s, 70s. Se consideraba que de seguir con ese buen control, para el año 2000 la tuberculosis podría ser un problema superado, no erradicada, pero sí superado en cuanto a ser un problema grave de salud pública. En el año de 1981 aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y la infección por VIH inmunosuprime. Recordemos que al inicio la cantidad de pacientes infectados con VIH fue muy importante, y entonces una de las principales infecciones oportunistas que se presentaron en pacientes con VIH fue precisamente tuberculosis. Ese objetivo, ese gran propósito y esa tendencia a la baja que venía teniendo la tuberculosis se perdió con la aparición del VIH. Los pacientes con tipo sanguíneo O han tenido menos proporción de diversas enfermedades, por ejemplo, incluida tuberculosis. Frecuentemente no es porque el eritrocito que tiene, mejor dicho, que no tiene antígeno en su superficie y por eso se llama O, es lo mismo que cero, no tener, genere una protección directa, sino porque puede ser un indicador de un cierto perfil genético que tiene mayor protección a través del propio sistema inmunológico o a través de la reducción en el número de receptores de otra naturaleza para dichos patógenos. Entonces, sorprendentemente, los tipo O tienen menor susceptibilidad a algunas, no a todas las enfermedades infecciosas. Eso se tiene que estudiar siempre por enfermedad. Por oportunismo de algunos patógenos, en virtud de que los pacientes con VIH empezaron a tener una disminución progresiva de su inmunidad de tipo celular, la que es mediada por un grupo de linfocitos conocidos como linfocitos T-helper o T de ayuda, con un receptor llamado CD4, y estos pacientes, al empezar a tener una disminución en ese tipo de linfocitos, porque el virus ataca particularmente a esos linfocitos, se empezaron a convertir en pacientes infecciones oportunistas. ¿Cuáles son las infecciones oportunistas? Son aquellas que podemos tener latentes en nuestro organismo por meses o años. Y un ejemplo es Mycobacterium tuberculosis. La podemos tener contenida bajo absoluto control a través de nuestro sistema inmunológico. Llega algo que genera inmunosupresión y esas enfermedades entonces se disparan. Eso ocurre frecuentemente en personas que viven con VIH. En el contexto de un paciente en particular, esa enfermedad es conocida como enfermedad oportunista. Pero yo ponía ese ejemplo porque cuando hablamos de enfermedades emergentes y reemergentes lo estamos hablando en un contexto de colectividades, en un contexto, digamos, de impacto a la salud pública por los números. Entonces hablé de la tuberculosis porque, como decía antes, a nivel global estaba yendo a la baja y prácticamente se pensaba que para el año 2000 se iba a lograr ese objetivo. No ocurrió por lo ya señalado, se vuelve a disparar tuberculosis y en la actualidad
sigue siendo una de las 5 enfermedades infecciosas más frecuentes a nivel mundial. Luego, cuando hablamos entonces, ahora ya, de enfermedades reemergentes, de enfermedades emergentes, son enfermedades que posiblemente no conocíamos antes, surgen de nuevo, surgen con impacto y, por ejemplo, si en este contexto, hablando de COVID-19, antes de diciembre no conocíamos esta enfermedad, esta es una enfermedad emergente. Exactamente, COVID-19 es una enfermedad emergente como lo fue en el 2002 el SARS y en el 2012 MERS. Entonces, son esas enfermedades nuevas que emergen y que frecuentemente llegan para quedarse. Incluyen bacterianas, parasitarias, incluyen virales, pueden ser de diverso origen microbiológico o etiología microbiológica. Incluso existen situaciones, aunque se aplica casi exclusivamente para enfermedades infecciosas, pero existen situaciones no infecciosas que también se consideran epidémicas. Por ejemplo, la de la obesidad es una epidemia. La de la diabetes en algunos países es una epidemia, etcétera. O sea, hay que también identificar muy bien que no solo hablamos de enfermedades infecciosas. Las de tipo bacterianas, ¿cuáles, por poner algunos ejemplos, doctor? Mycobacterium tuberculosis es una bacteriana. ¿Virales estamos hablando Virales, bueno, pues estamos hablando de SARS en su momento, MERS y por supuesto COVID en este momento. ¿Y parasitarias? Bueno, parasitarias tenemos particularmente malaria. Malaria es una enfermedad endémica y ahorita decimos, ¿por qué no le estamos llamando epidémica sino endémica? La malaria es uno de los tipos de paludismo. Es preferible hablar del término paludismo porque malaria es uno de los tipos de paludismo en virtud de que existen varios parásitos que provocan paludismo. En el caso de malaria es endémico principalmente en África. En América Latina es otra especie de Plasmodium u otras especies de Plasmodium las particularmente responsables. Cuando hablamos de Plasmodium malariae, estamos hablando del que causa específicamente la malaria. ¿Por qué se llaman endémicas? Porque están permanentemente en una zona geográfica. Pueden bajar su intensidad temporalmente, pero luego vuelven a estar ahí con intensidad. Pueden tener variaciones estacionales. Por ejemplo, el dengue ya se ha vuelto una enfermedad endémica en América Latina, por supuesto en África, en países de Oriente, particularmente los localizados en la franja tropical, por eso algunas de estas se conocen como enfermedades tropicales. Y en México, por ejemplo, en Colombia, en países centroamericanos, el dengue se ha vuelto endémico, porque está ahí casi permanentemente. En tiempo de frío disminuye el número de casos de dengue, pero entra la época más calurosa y particularmente la de precipitaciones pluviales, hace propicio la propagación, la reproducción y la propagación del artrópodo vector transmisor de la enfermedad y vuelve a estar con intensidad el dengue durante su estación idónea desde el punto de vista climático. Entonces, esas enfermedades se conocen como endémicas. El dengue es una endemia. Con esto vamos a una pausa y continuamos aquí en la emisión dominical del programa Coronavirus, la pandemia.
regresamos de nueva cuenta a Coronavirus la Pandemia, este programa especial que se transmite a través de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos con la información, y es que ya hay estudios clínicos que están pensando en usar las células madre para combatir el coronavirus. En China se realizan los primeros ensayos clínicos utilizando una técnica de células madre. El estudio ha sido liderado por el Dr. Kunling Jin, que tiene 20 años de experiencia en el conocimiento y la aplicación de terapias con células madre, y que se dedica a desarrollar terapias con células para combatir los accidentes cerebrovasculares. Los investigadores decidieron probar si las células madre podrían usarse para estimular el sistema inmunológico de una persona para evitar la neumonía por COVID-19. El estudio mostró, hasta el momento, que la introducción intravenosa de células madre humanas es un enfoque seguro y eficiente para el tratamiento de pacientes con neumonía por COVID-19, incluso en pacientes de edad avanzada con neumonía grave. Un reciente estudio emitido por la Universidad de Miami, con la autorización de la FDA de Estados Unidos, evaluó la seguridad y eficacia de las células madre derivadas del cordón umbilical para bloquear la inflamación pulmonar que acompaña a los casos graves de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Y con esta información nos vamos directamente hasta Italia. Allá nuestro compañero Gonzalo Sánchez se encuentra para darnos los pormenores de la enfermedad en este continente. En Italia, la pandemia de coronavirus sigue dando muestras de disminuir y los contagios son muchos menos que hace algunas semanas. Basta pensar que en el último día las nuevas infecciones han sido solo 200. En total, en este país ya se han contagiado más de 235.000 personas y han muerto más de 34.000, sobre todo en el norte, la zona más azotada por la pandemia. En este contexto, Italia afronta la desescalada. Desde hace un mes ha ido permitiendo la reanudación de sus actividades y comercios, así como la libertad de movimiento de los ciudadanos. Ha sido un proceso lento, poco a poco, y en la actualidad se puede hacer vida prácticamente normal, aunque respetando las medidas de seguridad, como la distancia entre personas. Pero la desescalada en Italia ha sido homogénea, es decir, que se ha producido en todas las regiones al mismo tiempo, sin un semáforo de alerta como en otros países. Además, ya se puede viajar entre regiones e Italia ha abierto sus fronteras exteriores a los ciudadanos llegados de la Unión Europea. Se desconoce, por contra, cuándo podrán llegar visitantes del resto del mundo. Por otro lado, aquí nadie ignora que se avecina una gran crisis económica. Por ejemplo, el turismo sin duda se va a contraer y en este sector equivale al 13% del Producto Interior Bruto del país. Por eso, el Gobierno celebra este fin de semana un gran encuentro con empresarios, sindicatos y economistas para preparar un plan de recuperación para el futuro. Por otro lado, los científicos italianos y europeos se esfuerzan en encontrar un tratamiento efectivo para el temido coronavirus. La Agencia del Fármaco italiana ha autorizado decenas de experimentos con medicamentos. Los más frecuentes no son con células madres, sino con antivirales usados contra el VIH o el ébola, otros contra la malaria o el mismo plasma de los pacientes ya curados. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus la Pandemia Gonzalo Sánchez. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en Italia, parte del continente europeo que poco a poco va en desescalada y bueno, a través también de la corresponsalía de EFE nos hemos dado cuenta que por lo menos España e Italia y otros países han dicho que ya tienen controlada la enfermedad. Ojalá que así sea. Esta semana tuvimos una entrevista con el director médico de la empresa farmacéutica Johnson & Johnson, Eduardo Franco, una plática sobre el proceso de generación de la vacuna que podría controlar ya la pandemia del coronavirus. Sabemos que la farmacéutica Janssen mantiene alianzas con varias empresas en la búsqueda para el tratamiento de COVID-19, en particular la colaboración con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado. Doctor, ¿qué nos puede actualizar sobre estas alianzas? Sí, así es. Mira, esta autoridad que se llama BARDA pertenece al Departamento de Salud americano. Y nosotros, la compañía, con este Departamento de Salud, tenemos un compromiso ahí de invertir más de $1.000 millones
de dólares, para el desarrollo de la vacuna para la COVID. Eso es. ¿Y en qué etapa están, doctor? Estamos ahora en la etapa preclínica, entonces estamos testeando en animales y la idea es, si todo corre bien, la idea es tener la fase clínica empezando en septiembre ahora de 2020. Ahí la idea es tenermos la data de la fase clínica en diciembre y empezarmos ya la distribución de la vacuna en Q1 de 2021. Claro, doctor, ¿en qué plataforma se han basado para empezar el estudio, el desarrollo de esta vacuna? Sí, mira, ya es una plataforma que nosotros ya conocemos y estamos utilizando para la fabricación de otras vacunas. Entonces, esta plataforma ya fue testeada en más de 50,000 pacientes. Es una plataforma que contiene un adenovirus 26 como vector para transportar partes, trozos de la superficie del coronavirus. Entonces ahí se introduce con ese vector en organismo humano, ¿no? Y ahí se genera la respuesta de la formación de anticuerpos, de la respuesta inmunológica. Pero esta plataforma ya la utilizamos para Zika, para Ebola, para VIH, para un montón de vacunas que están en desarrollo ya con testes en seres humanos. Entonces ya conocemos la plataforma. ¿Han seguido los ensayos clínicos que Janssen, Johnson y Johnson han venido llevando a cabo con darunavir, uno de los inhibidores de proteasas que mostraron alguna evidencia de utilidad en pacientes con COVID-19, particularmente en pacientes graves? Porque creo que en la terapéutica se está cifrando una esperanza para que más pronto podamos resolver casos críticos de esta enfermedad, independientemente de lo valioso que está haciendo el desarrollo de una vacuna por parte de Janssen, que ya nos ha usted comentado, está muy próxima a inicio en ensayos clínicos. Sobre darunavir, doctor. Sí, mira, sabemos que ahí hay existe un racional científico ahí, ¿verdad? En la utilización de los inhibidores de la proteasa. Entonces sabemos ahí que otras drogas, más allá de darunavir, fueron testeadas, como lopinavir, por ejemplo, también. Y lo que nosotros encontramos, entonces nosotros fuimos, claro, a testear, ¿no? Y lo que encontramos en nuestros estudios no hubo un efecto. Entonces no hubo un efecto en relación a un efecto antiviral en relación a la coronavirus, la COVID, la SARS-CoV-2, ¿no? Entonces ahí nosotros ya no estamos recomendando como compañía que se utilice darunavir para la terapia de la COVID-19. De acuerdo. Y respecto de los ensayos clínicos para la vacuna que está en desarrollo por parte de Janssen, ¿México participará en algunos de estos protocolos? Estamos trabajando muy duro en esto. Entonces sí, tuvimos algunas respuestas positivas, pero todavía no tenemos la confirmación, ¿no? Pero esa es mi pelea, ¿no? Es intentar con la compañía global para realmente incluir ahí los pacientes mexicanos y los centros mexicanos de investigación en la investigación de la vacuna. Entonces, todavía yo no tengo una respuesta para aquí, pero te digo que estoy peleando por esto. Claro. Excelente. Doctor, ¿qué pasa con los estudios para algún fármaco por parte de este laboratorio? ¿Están ustedes en análisis, en estudio? Mira, nosotros tenemos ahí 2 drogas que están siendo estudiadas, pero en realidad son drogas que tienen una suposición técnica, ¿no? Tenía un racional para serem utilizadas en los casos más graves. Los pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Entonces ahí sería infliximab y sería ibrutinib, pero todavía no tenemos los resultados de los estudios clínicos. Los estamos haciendo, pero todavía no tenemos respuestas. Entonces hay que esperar un poquito más. Muy bien, doctor Eduardo Franco, director México de Janssen México. Ha sido un gusto saludarlo y escucharlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a todos.
Y bueno, en este programa también a lo largo de la semana, Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro infectólogo de cabecera, nos da cuenta sobre el uso de células madre como una alternativa de tratamiento para enfermedades hematológicas, reumatológicas y daños en el músculo esquelético. Las células madre son las que dan origen a diferentes líneas celulares que en su momento prácticamente le dan constitución a nuestro organismo. Las células madre se dividen en células totipotenciales, multipotenciales o pluripotenciales, y las células madre, dependiendo de esta subdivisión, tienen capacidad de diferenciarse hacia diferentes tipos de células adultas. Entonces, las células madre, o también conocidas como totipotenciales porque son las verdaderas células madre, pueden en el laboratorio generar diferenciación para poder tener eventualmente células hepáticas o células renales o células del torrente sanguíneo, como por ejemplo glóbulos rojos, glóbulos blancos, incluso plaquetas eventualmente. Entonces, las células madre se han constituido como tratamientos muy valiosos y muy específicos para patologías predominantemente hematológicas. Sin embargo, también vienen realizándose desde hace varios años estudios a través de lo que conocemos como células madre, pero mesenquimatosas o mesenquimales, para procesos inflamatorios reumatológicos, por ejemplo, o articulares, o para daños del sistema músculo-esquelético, porque las células mesenquimales, por ejemplo, tienen actividad en su diferenciación en la estructura musculoesquelética, o eventualmente también algunas de ellas son precursoras para el desarrollo de piel. Entonces, las células madre pues indudablemente han sido motivo de muchos estudios. También debo decir que las células madre en diversos momentos han intentado ser aplicadas para condiciones no perfectamente estudiadas y por lo tanto no han mostrado los beneficios suficientes esperadas para diversos propósitos. Y también en otros momentos se ha abusado mucho de bondades que sí tienen las células madre para ciertas patologías, para ciertas condiciones, queriéndose aplicar en otras y no se logra tener los beneficios adecuados. En esto, bueno, evidentemente la regulación sanitaria es fundamental para que sean estudios muy bien llevados a cabo, metodológicamente bien controlados, para poder en su momento ya determinar que una célula totipotencial o multi o pluripotencial pueda ser de utilidad para tal o cual patología. Después de escuchar esta información, vamos a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, en este programa dominical. Y bueno, hay muchísimas empresas que han presentado ensayos clínicos para tratar de experimentar y ver si pueden conseguir la vacuna contra el coronavirus. Una de estas empresas es Celularity, quien está utilizando células madre para el tratamiento y además ya recibió la autorización de la FDA
que es la autoridad sanitaria de Estados Unidos, para llevar su ensayo clínico contra el COVID-19. La empresa biotecnológica estadounidense Celularity impulsa un ensayo clínico de un tratamiento basado en células madre contra la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó el uso de su terapia en adultos que contrajeron el virus. Con ello, la empresa comenzaría la fase 1 y 2 en su ensayo clínico a 86 pacientes que contrajeron la enfermedad, con la esperanza de ampliar los resultados iniciales que han sido prometedores en estudios clínicos relacionados con el cáncer, ahora a pacientes con coronavirus. La terapia desarrollada por Celularity es la única basada en células naturales asesinas, halogénicas a partir de células madre. Se está investigando como una opción de tratamiento potencial para varios cánceres hematológicos y tumores sólidos. Celularity explicó que los estudios han establecido que existe una activación robusta de estas células naturales asesinas durante la infección viral, independientemente de la clase de virus. El tratamiento de Celularity podría beneficiar a los pacientes con COVID-19 al limitar la reproducción del SARS-CoV-2 y la progresión de la enfermedad al eliminar las células infectadas, informó Elizabeth Ortiz. Y después de escuchar esta información, nos vamos directamente hasta Toronto, esto en Canadá. Allí está Silvia Méndez, quien nos da su reporte de lo que sucede con el coronavirus en este país. Investigadores de la Universidad McMaster y de la Universidad de Toronto, aquí en Canadá, que han venido desarrollando tratamientos de inmunoterapia para el cáncer cerebral, ahora realizan pruebas con células madre, pero para apoyar el tratamiento del COVID-19. Utilizan un método mínimamente invasivo en el que toman las células madre de un paciente con COVID, las extraen, las activan, las convierten en una fina niebla para inhalar. Esto podría aliviar síntomas como falta de aliento y posiblemente la tos. Esta vez le tocó el turno a la generación 2020. El primer ministro Justin Trudeau expresó su fe en los jóvenes de hoy para enfrentar los innumerables desafíos que enfrentan Canadá y el mundo y los comparó con la generación que alcanzó la mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo enfrenta una cantidad de desafíos sin precedentes, incluido el cambio climático, el racismo y la pandemia, que han causado niveles de agitación que no se habían visto durante generaciones. Gracias a ustedes por seguir adelante a pesar de todo, manifestó Trudeau. Por cierto, los liberales están avanzando con una polémica legislación de emergencia que ampliaría los programas de ayuda por la pandemia, a pesar de que esto parecería poco probable que los partidos de oposición pudieran permitirle a Justin Trudeau y a su equipo. El líder de la Cámara del Gobierno, Pablo Rodríguez, dijo que el proyecto de ley es la forma más rápida y eficiente de obtener ayuda para algunos de los canadienses más vulnerables afectados por la pandemia y espera que las otras partes den su consentimiento unánime para permitir que el proyecto sea debatido. El proyecto de ley incluiría una serie de medidas prometidas, incluidos los beneficios para los canadienses con discapacidades y la expansión del programa de subsidio salarial para incluir a los trabajadores temporales y algunas empresas adicionales. Y hablando acerca de trabajadores temporales, lamentablemente Rogelio Muñoz Santos, de 24 años de edad, se ha convertido en el segundo caso de fallecimiento de un mexicano trabajando los campos de Ontario. El oficial médico en jefe, el doctor Jakid Ahmed, asegura que más de 220 trabajadores agroalimentarios en la región han dado positivo por COVID-19 desde el comienzo de esta pandemia. Normalmente, unos 60,000 trabajadores mexicanos, en su mayoría, vienen a trabajar en el sector agrícola y alimentario cada año a Canadá. Este año se espera que este número se reduzca a la mitad. El compromiso canadiense era extremar las precauciones. Sin embargo, de acuerdo con Santiago Escobar, representante nacional de la Unión Sindical UFCW, las condiciones de hacinamiento en las que viven, las cuotas de producción que les exigen y la naturaleza misma del trabajo no son ideales. Hasta aquí mi reporte. Regresamos con la información a coronavirus, la pandemia. El presidente de la fundación y director de la empresa Lecels, Héctor Corona, informa que se trabaja ya sobre el uso de la célula madre como un tratamiento alternativo para el COVID-19. Contamos con una empresa de biotecnología y también contamos con una fundación. Estamos trabajando en ambas líneas. Como empresa nos hemos dado cuenta que en diferentes partes del mundo, en otros países, te voy a poner el ejemplo de España, de China, de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos ya aprobado por FDA, se están utilizando estas células. No es precisamente para el COVID como tal, es para lo que pasa cuando tienen los pacientes COVID. ¿Qué sucede?
pues se inflaman los pulmones y pasan eventos que por el mismo virus desencadenan otras reacciones, y estas células lo que están haciendo es inmunomodular. ¿Y qué hacen? Salvan la vida de estos pacientes. En ese estatus está como empresa, y también te platico, como fundación estamos logrando que en hospitales civiles estemos por arrancar un protocolo para empezar a aplicarlo ya aquí en Jalisco como tal. Pues esa sin duda es una muy buena noticia. ¿De dónde se obtienen estas células? Es decir, si se cuenta con algunos bancos, si es posible donar. Cuéntenos un poquito de dónde se obtienen estas células para tratar, como usted bien aclara, las consecuencias o las secuelas que deja COVID-19. Sí, mira, existen varias fuentes. Una de ellas, que es con la que nosotros estamos trabajando, es con la placenta. De una sola placenta, de un solo donador, que cumple con todos los criterios para ser donador, marcados por la Secretaría de Salud y por las diferentes instituciones a nivel internacional, sí, se dona una placenta y de ahí se extraen estas células. Son células obtenidas de placenta humana. Una vez obtenidas esta placenta y se separan las células de este tejido, sí, estas células se ponen en expansión, en cultivo, en laboratorios con una alta tecnología. Sí, que como bien dices, no hay muchos laboratorios aquí en México aún, pero sí ya hay algunos. Te voy a mencionar tal vez que podríamos ser algunos 4 laboratorios a nivel nacional que estamos trabajando en un sentido con este tipo de células en específico y ya haciendo investigación. Así, esa es la fuente principal. Claro. Héctor, ¿cuál es el resultado que hasta ahora han tenido, como usted bien dice, ya utilizados en otros países? Pues mira, te pongo el ejemplo. En China hicieron, el primer estudio fue solamente con 7 pacientes y después brincaron a una etapa con 200 pacientes. Y justo los resultados han marcado, primero, seguridad. Y el número 2, y es muy interesante también, es eficacia. El 100% de los pacientes, que estos pacientes ya estaban intubados, o sea, no estaban llegando en una etapa temprana del problema, ya estaban intubados estos pacientes y el 100% de los pacientes resultaron positivo a regresar a un estatus de incluso poderlos dar de alta. Eso te pongo el ejemplo en China. En Estados Unidos también ya están trabajando incluso con grupos de hasta 600 pacientes. Sí, esto es con diferentes empresas. Los resultados todos han sido con un muy buen resultado. El problema sería en algún momento el abasto para poder cubrir el problema tan grande, pero pues bueno, esto nos dejaría la enseñanza de que si empezamos ahorita, este problema, creo, desde mi punto de vista y de muchos especialistas, es un problema que llegó para quedarse. Claro. Héctor Corona nos acompaña en esta mesa de trabajo, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Tiene algunos planteamientos para usted. Adelante, doctor. ¿Qué tal, Héctor? Buen día, gusto saludarte. Doctor. Pues, qué interesante. Esperemos que los estudios clínicos muy pronto sean aprobados, particularmente algunos de los ensayos a los que has hecho referencia y un par de estudios que se llevan a cabo hoy en Florida, pues han mostrado una disminución en el proceso inflamatorio de los pacientes con COVID-19 después de la utilización de células mesenquimales, lo cual podría venir a ayudar significativamente. Es posible que de forma conjunta con un antiviral de los que en este momento han mostrado también buenos resultados, como Remdesivir o Favipiravir, que se acaba de autorizar en Rusia, y de esa manera, de forma conjunta, un antiviral con algo que actúe sobre la respuesta inflamatoria pueda generar mejores probabilidades y mejor pronóstico en pacientes con COVID. ¿Visualizas cuántos pacientes y de qué estadio podrían ser incluidos eventualmente en un ensayo clínico de esta naturaleza? Es decir, ¿serían pacientes en estadio leve o grave o crítico de la enfermedad? ¿Qué es lo que están avisorando con
con algún ensayo clínico de esta naturaleza. Ok, gracias, doctor, gusto saludarte. Sí, mira, estamos en pláticas ahorita, de hecho ya teníamos el protocolo listo, ya nada más estamos en temas de bioseguridad y validación de productos y la seguridad de cómo se tiene que trabajar con esto, pero estamos visualizando arrancar con 10 pacientes en estado crítico y estamos tratando de, una vez trabajados con esos 10 pacientes, irnos a la siguiente etapa que estaríamos hablando de 100 pacientes. Y según COFEPRIS hay una forma ahorita de poder acelerar este trámite para poder, por la necesidad y por la emergencia que se está tratando en este momento, poder arrancar lo más breve posible. Hombre, pues ojalá y esto pueda ocurrir pronto. Entre tanto, el seguir identificando cuál es la respuesta inmunológica en pacientes con COVID al utilizar células mesenquimales, creo que es el foco de atención para saber exactamente el mecanismo de acción de estas células mesenquimales sobre la respuesta inflamatoria del huésped, que es el dolor de cabeza en pacientes con COVID, lo que precisamente es lo que conocemos como la tormenta de citocinas que genera la mayor gravedad en este tipo de pacientes, Héctor. Sí, claro, y en ese sentido cabe decirte, doctor, que nosotros como empresa estamos listos, tenemos ahora sí que la capacidad para poder atender este problema de arranque y estamos preparados para una segunda etapa. Y lo más importante es de que pues hemos logrado hacer sinergia, vamos, con diferentes áreas como el CIATEC, como hospitales civiles y con el área de empresariado, porque mediante la fundación pues tenemos los recursos como para iniciar esto de inmediato y poder estar apoyando a mucha gente también en un... Pues ahí tiene usted la información. Nosotros, mientras tanto, vamos a una nueva pausa y regresamos aquí a la recta final de Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, en este programa dominical donde hacemos un recuento de lo más importante que se publicó esta semana sobre el coronavirus. Bueno, vamos primero a Bucaramanga, esto allá en Colombia, donde nuestro compañero Cristian Correa nos da su reporte, periodista de Oriente Noticias. Hola, un saludo muy especial a todo el equipo de Coronavirus, la pandemia del Canal 44 de México. Desde Colombia les contamos un poco de cómo avanza la situación del COVID-19 en territorio colombiano. En este momento hay más de 45,000 personas que han sido confirmadas con este llamado nuevo coronavirus. La cifra positiva es que aún no se superan las 2,000 muertes a consecuencia de COVID-19. En este momento en el país se han aplicado un promedio de 500,000 pruebas para detectar el llamado nuevo coronavirus. Hay algo muy importante y es que en Colombia en el mes de junio se presentan 3 puentes festivos, es decir, 3 lunes donde no se registran actividades laborales normalmente y que son días de descanso para los ciudadanos. Ante esta situación y evitando pues la desobediencia social y el mal comportamiento, en algunas localidades los mandatarios decidieron decretar el toque de queda y la ley seca. Esto quiere decir que desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana los ciudadanos no podrán movilizarse solo si hacen parte de alguna de las excepciones decretadas por el gobierno nacional y no podrán ni consumir ni comprar bebidas alcohólicas. Como les decía, pues es una medida que busca mantener el buen comportamiento y evitar que a consecuencia del consumo de bebidas embriagantes los ciudadanos puedan presentar desobediencia y así aumentar el número de contagios por COVID-19. En otro punto muy importante, Bogotá, que es la capital
capital del país ya superó en este momento el 50% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Es una situación que preocupa mucho al gobierno distrital, por tanto el gobierno nacional también le ha puesto los ojos a esta situación. A diferencia de Bogotá, en el resto del país aún no se supera la ocupación del 50% de las unidades de cuidados intensivos disponible para esta contingencia del COVID-19. Incluso en ciudades como la nuestra, en Bucaramanga, no hay ningún paciente confirmado con COVID-19 que esté requiriendo en este momento un ventilador artificial en una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, este sigue siendo el termómetro que ha permitido la reapertura de otros nuevos sectores de la economía. Y para finalizar, les contamos que Colombia se prepara para 3 días de excepción de IVA. El IVA es un impuesto del 19% que se cobra sobre el precio final de los productos. Es un tributo que ha decretado el gobierno nacional, y los 3 días que no se cobrará este impuesto será el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de junio. Por tanto, en algunas ciudades los gobiernos locales han decidido decretar ese día comercio 24 horas, lo que quiere decir que desde las 0 horas hasta el mediodía las cédulas terminadas en números impares podrán acceder a este beneficio tributario, y desde el mediodía hasta la medianoche las cédulas terminadas en número par podrán acceder a esta medida. Este es un pequeño informe de la situación que se está presentando alrededor del COVID-19 en Colombia, en el oriente colombiano y en la zona de frontera. Desde Bucaramanga les enviamos un saludo muy especial. Yo soy Cristian Correa de Oriente Noticias. Y de Colombia nos vamos hasta España. Allá en la península ibérica se encuentra Pablo Gómez, corresponsal de la agencia AFE, quien nos va a dar su reporte a continuación. Saludos, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En España, la apariencia es de que el COVID-19 está controlado. En la última semana se han diagnosticado 245 nuevos casos con inicio de síntomas en este tiempo, hasta llegar a un total de 243.000 enfermos desde el inicio de la pandemia. Los fallecidos en estos últimos 7 días son 32 personas, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, hasta un total de 27.136 muertos, en lo que se ha confirmado que estaban infectados de este coronavirus. Hay controversia sobre estos datos, ya que según otros registros oficiales, los decesos desde primeros de marzo relacionados directa o indirectamente con esta infección pueden superar los 40.000. La novedad del SARS-CoV-2 y las incertidumbres que hay en el mundo para combatirlo con medicamentos se refleja en España, donde tampoco hay tratamientos específicos. En los últimos 3 meses, algunos ensayos clínicos han llevado a que muchos médicos lucharan contra el COVID con distintas combinaciones de antivirales, tratamientos para artritis reumatoide y otros utilizados para enfermedades como el ébola, el SIDA o la malaria. En estos intentos de lograr la mejor combinación, mientras se desarrollan las vacunas, hay centros de investigación que están realizando distintos ensayos clínicos, también con células madre, pero de momento no ha trascendido que alguno haya dejado evidencias científicas de su efectividad. En todo caso, como decíamos al comienzo, la incidencia de la enfermedad ha disminuido mucho en las últimas 2-3 semanas, y si todo sigue así, dentro de 9 días terminará el estado de alarma en el que vive España desde mediados del pasado mes de marzo. De ese modo, la movilidad volverá a permitirse en todo el territorio español, aunque continúen las medidas de prevención, en las que se insiste por su efectividad en lavarse las manos, utilizar cubrebocas y mantener una distancia social de seguridad de 1,5 metros entre personas. La idea en España, además, es abrir las fronteras externas a finales de este mes de junio, aunque la Unión Europea quiere que esto ocurra antes. Es una de las consecuencias del estado de alarma y las fases que ha diseñado el gobierno español en la vuelta a la normalidad. Algo similar al semáforo de alerta utilizado en México. En España ahora tendríamos el semáforo en naranja, lo que se llama aquí fase 2, aunque algunas regiones ya están en amarillo o fase 3, y así será en la mayor parte del país la próxima semana. El verde llegará a partir del domingo 21, cuando termine el estado de alarma, y nos adentremos en una etapa en la que lo fundamental será evitar rebrotes de la epidemia que provoquen medidas restrictivas como las de estas semanas. Reportó desde España Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Dentro de los muchos temas que tratamos esta semana en Coronavirus, la pandemia, uno de ellos fue cuál es la afectación que hace el coronavirus no solo en los pulmones, sino en otros órganos internos que tienen los infectados. A continuación, Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro infectólogo, hace una pormenorización de cuáles son los daños que genera el COVID-19 sobre los distintos órganos internos.
COVID-19 ha sido una enfermedad de muchas sorpresas, particularmente por la cantidad de órganos y sistemas que afecta. Si bien al inicio de la pandemia la identificación de neumonía pues nos llevó a pensar que se trataba de una enfermedad casi exclusivamente de las vías respiratorias, pero conforme ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que es una enfermedad sistémica con afectación a vasos sanguíneos, con afectación al cerebro, al corazón, a riñones, a la piel, con manifestaciones incluso oftalmológicas, y es una enfermedad como tal que tiene dos etapas. Una primera etapa en la que el virus causa el daño directo a las células que infecta, pero tiene luego una segunda etapa en donde la propia respuesta inmune del paciente puede despertar una serie de señales inflamatorias a través de citocinas, que son proteínas que provienen de las células inflamatorias conocidas como macrófagos. Entonces estas citocinas provocan mucha inflamación, y aparte de lo anterior, el daño que se genera en los vasos sanguíneos mediado por estas citocinas causa la liberación de una sustancia llamada factor activador del plasminógeno, y esta conlleva a el desencadenar una respuesta procoagulatoria. Por eso muchos pacientes sufren de daños de coagulación con microtrombos que afectan también a diferentes órganos y sistemas. Ha habido pacientes con COVID cuya manifestación inicial no es respiratoria, sino se presentan, por ejemplo, con un evento cerebral trombótico, lo que conocemos coloquialmente como embolia cerebral, ¿no? Entonces, a ese grado de complejidad ha venido estando esta nueva enfermedad. Además de los pulmones, los vasos sanguíneos probablemente del sistema nervioso central, del corazón, de los riñones y hepáticos. Digamos, son los órganos que más comúnmente, además de los pulmones, vemos con afectación. Si un paciente con COVID tuvo un evento trombótico cerebral, aún cuando se resuelve el COVID, si ese evento trombótico cerebral causó lo que llamamos isquemia cerebral, es decir, una región del cerebro dejó de tener circulación sanguínea, por lo tanto, una parte de ese tejido neuronal puede morir. Entonces, esa función que tiene integrada esa parte del sistema nervioso central queda alterada, y entonces el paciente puede quedar con alguna secuela. Entonces, el COVID pudo haberse ido ya, el paciente puede ya no tener infección, pero puede haber quedado con una secuela neurológica, por ejemplo. Y para cerrar con este programa del domingo, nos vamos hasta Argentina. Allá están utilizando las llamas como animales de prueba para un experimento que pueda remediar el problema del coronavirus. Estas llamas pueden jugar un papel en la lucha contra el nuevo coronavirus. Son una parte fundamental de una investigación en Argentina que busca generar nanoanticuerpos capaces de neutralizar la COVID-19. En el pasado, este equipo de científicos, en su mayoría mujeres, encontró cómo neutralizar el rotavirus y el norovirus, ambos asociados a graves tipos de gastroenteritis, y consiguió anticuerpos para la influenza H1N1. Para esos virus desarrollaron y patentaron productos elaborados a partir de anticuerpos de llamas, más sencillos de extraer, aislar y replicar en laboratorio comparado con los de otros mamíferos. El mecanismo en que estos nanoanticuerpos funcionarían es que se van a unir a esa partecita que es la espícula del virus, esa coronita del virus, y entonces al unirse ahí van a evitar que el virus pueda engancharse al receptor celular y infectar la célula humana.
El proyecto está en la etapa de inmunización de los animales, a los que ya se les inoculó la proteína inactivada de la nueva cepa del coronavirus. Se toman muestras de sangre de las llamas para identificar los anticuerpos y luego se individualiza el código genético para replicarlo y adaptarlo a la genética humana. Las investigadoras anticipan que el proceso llevará varios meses. Desarrollar, por un lado, una solución que se pueda dar a través de nebulizaciones, que ingrese por vía respiratoria, para pacientes que por ahí van a estar expuestos al virus o están en un estadio temprano de la infección. Y si no, también estamos pensando en algún fármaco inyectable. Bélgica fue pionero en el desarrollo de nanoanticuerpos a partir de camélidos. Estados Unidos también lo ha logrado, pero Argentina busca un camino propio. Ver algunos de esos nanoanticuerpos transformados en un producto que le salve la vida a los niños o a las personas y que cure enfermedades virales, porque el fin último nuestro es que, tanto en el ámbito veterinario como en el humano, es que queremos salvar vidas. Las expertas celebran que la pandemia del nuevo coronavirus haya unido esfuerzos científicos en todo el mundo para combatir un enemigo común. Y quieren hacer su parte en la lucha para derrotar a la enfermedad. Hasta aquí este programa del domingo. Yo le agradezco el favor de su atención y le invito a que nos siga sintonizando en esta señal mañana, aquí a las 9 de la mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.